sobre la aplicación de suelos reforzados con geosintéticos en una presa de tierra. Esta es una conferencia organizada por el Comité Peruano de Grandes Presas, cuyo presidente, el ingeniero Miguel Suazo, está presente. Es una experiencia empleando geomallas uniaxiales en una presa de tierra de 72 metros de altura. En las últimas décadas hemos visto cómo los geosintéticos han permitido reemplazar algunos materiales. En los filtros, por ejemplo, se reemplaza en algunos casos con el geotextil. Para lograr la impermeabilización en algunos reservorios se emplea la geomembrana. Y en este caso, para reforzar la estructura del terraplén de una presa, se usa la geomalla uniaxial. Y la geomalla uniaxial tiene la particularidad de ofrecer esfuerzos de tracción en un terraplén de tierra, y esa es la razón por la que se llama suelos reforzados. Si se hace una comparación con el concreto armado, el concreto ofrece las fuerzas de compresión y el acero ofrece las fuerzas de tracción. En este caso, en suelos reforzados con geomallas, el suelo ofrece las fuerzas de compresión y las geomallas ofrecen las fuerzas de tracción. Bueno. Este proyecto se ubica en el departamento de Pasco, provincia de Cerro de Pasco, a una altitud de 3.300 metros. Y la construcción se planeó en 2 etapas. Una primera etapa hasta el nivel de Corona, 3.375 metros sobre el nivel del mar, y la segunda etapa hasta el nivel de Corona de 3.392. En la primera fase, hasta el nivel 3.375, la presa se proyectó como una presa común y corriente de tierra. En esta lámina ven ustedes la sección geológica. La cimentación de la presa está constituida por rocas, por calizas, lutitas, limolitas, areniscas, y en la parte central existe un depósito de aluvial bastante grueso. Y bueno, las condiciones de cimentación eran favorables para esta presa. La primera fase comprende desde el periodo 1992 hasta el año 2000. La altura máxima de la presa en esta fase de 55 metros, con un borde libre de 2 metros. Tenía un vertedero de masías de 25 metros de longitud y una rápida de 365 metros. En esta lámina se muestra en planta la geometría de la presa, la disposición de la presa en planta, y en este lado se muestra la disposición del vertedero. Por aquí existe un túnel de derivación del río que descarga en el río Guayaga. Esta lámina nos muestra cómo estaba proyectada la presa, ¿no? Y este es el almacenamiento de relaves. Y estos son los filtros, ¿no?, que se proyectaron. Y esto viene a ser el terraplén de la carretera central, Oroya-Huánuco. La zonificación de la presa, como hacia ese nivel, estaba constituido en el espaldón aguas arriba por relaves gruesos. Tenía un filtro de gravas y geotextil, un núcleo de grava arcillosa, un espaldón
aguas abajo, un sector del espaldón con relieve grueso, había un segundo filtro de grava psiquiotextil y el otro sector de aguas abajo que se denomina 2 estaba constituido por desmontemina, es una grava limosa. Como ven, aquí se utilizan los relaves gruesos y también el filtro está constituido por grava psiquiotextil. Esta disposición no es usual en un almacenamiento de agua en una presa de tierra, pero sí se puede usar para una presa de minería porque estas presas son de una operación corta, 10 años o 15 años, diferente a una operación de un almacenamiento de agua que puede tener hasta 50 años o más de 50 años. Les voy a mostrar vistas fotográficas del proceso constructivo de la primera etapa. Y esta es la excavación del fondo del cauce, porque en ese sector estaba el río, ¿no? Y hemos visto que el río está derivado, desviado por un túnel que descarga al río Huallaga que está por ese sector. Esto viene a ser la excavación del fondo del cauce y también se está haciendo las excavaciones en las márgenes, en la margen izquierda y en la margen derecha. Acá se sigue la excavación, entonces se ha llegado al nivel ya de la cimentación, esto va a constituir la base del vaso y en ese sector se va a construir la presa. Aquí ya vemos ya la presa en desarrollo, la construcción en desarrollo. Este es el espaldón aguas arriba, constituida por relaves gruesos. Viene el núcleo y el espaldón aguas abajo. Y acá está mostrando la disposición del filtro, el primer filtro, y acá está el segundo filtro. En minería, cuando se empieza a construir la presa, se puede empezar la operación de descarga de relaves, mientras se va desarrollando o se va incrementando la altura de la presa. En este caso, por ejemplo, ya se están vertiendo los relaves en el vaso, ¿no? Y la presa continúa creciendo mes a mes. Esta es una vista de la corona en el nivel 3370. Ven ustedes, ya el vaso está bastante amplio, está rellenado con relaves, se sigue vertiendo los relaves por descargas libres a través, esta tubería está trayendo los relaves de la mina. Ven ustedes, acá está descargando, por ejemplo, los relaves. Y esta es la corona de la presa. Esta es una vista hacia aguas abajo. Ven acá el filtro, ¿no? Con geotextil, el espaldón aguas arriba. Y esta es la disposición de la tubería de descarga de relaves. Acá, estos que ven acá son los relaves depositados. Los relaves, para los que no conocen este material, es el residuo del tratamiento de las rocas mineralizadas en la planta metalúrgica. Después que se ha extraído todos los valores minerales de la roca triturada y molida, bueno, entonces el relave sale de la planta metalúrgica mezclado con agua y el material sólido constituye arena limosa y limo arenoso. Lo que ven acá es la mezcla de arena limosa y limo. Es el residuo del tratamiento de los valores minerales. Acá está en pleno desarrollo, como ven, acá está el material de núcleo y este es el espaldón con relaves, este es con desmonte mina y esta es la carretera a Huánuco. Bien,
Aquí no se necesitó emplear los geosintéticos, la geomalla uniaxial, pero en esta segunda fase, por la geometría de la presa y por las estructuras adyacentes que tenía, fue necesario emplear geomallas uniaxiales. Entonces, la segunda fase es la elevación de la presa de la corona desde 3.375 a la 3.392. Fue necesario diseñar un muro de contención en el borde, en el pie del talud aguas abajo, porque para evitar que el derrame del talud de la presa cubriera la carretera central. Aquí está. Esto que ven acá, esto fue la primera fase y la segunda fase es esto. Entonces acá se tuvo que construir un muro de sostenimiento de 17 metros de altura de concreto armado, porque si no se construye este muro, el derrame iba a cubrir la carretera y eso era un problema principal porque esa es una carretera nacional. Y estos es los relaves del vaso. Así quedó en su etapa final, ¿no? Bien, esta segunda fase, pues la presa tiene una altura de 70 metros, nivel de corona 3.392, la longitud total de la presa es 423 metros, se reforzó la presa con geomallas uniaxiales UX 1500 HT. Este es una geomalla que fabrica la Tensar de Estados Unidos y a nosotros nos pareció que reunía las mejores características estructurales. Y la segunda estructura es un muro de sostenimiento de altura máxima de 17 metros, una longitud total de 165 metros y fue un concreto armado con contrafuertes. Esta es la sección del contrafuerte del muro de concreto armado, ¿no? Detalles de la armadura y las vistas fotográficas. Así estaba la presa en la primera fase, ¿no? Entonces quedaba solamente este espacio para cimentar la sobreelevación de la segunda fase. Eso significaba que si no se construía acá el muro de sostenimiento, pues el derrame del talud se iba hasta ese sector y esta carretera quedaba cubierta. Para evitar eso, se diseñó un muro de sostenimiento. En esta fotografía ven ustedes el proceso de excavación en el sector del pie del talud de la presa para la construcción del muro de sostenimiento. Acá se continúa excavando y este talud casi vertical de una grava arcillosa se tuvo que reforzar con bolsacretos para evitar que se deslice y afectar a la carretera central. Aquí sigue el proceso, se tuvo que hacer voladuras en sectores porque había lutita. Aquí se construye la base, se está construyendo la base del muro, ¿no? Y se están levantando las armaduras de los contrafuertes de este muro de sostenimiento que va a tener 17 metros de altura. Aquí se va construyendo ya, concluyendo el muro de sostenimiento. Se sigue concluyendo, terminando la segunda parte de el vaciado de esta segunda parte del muro en los contrafuertes. Luego de haberse construido los contrafuertes, se rellenó con material y se compactó este sector y los sectores donde no podía entrar el rodillo se compactó con rodillos pata de cabra. Bien, así quedó.
¿no? En el sector más alto tenía 17 metros, y entonces aquí ya se podía empezar a sobrelevar, a hacer la sobrelevación de la segunda fase. Es la segunda fase. Aquí es donde empleamos geomallas uniaxiales. Esta es la presa sin el reforzamiento de geomallas. La geometría de la presa está así. Está apoyada sobre el muro de sostenimiento y esta es la carretera central. Y este es el nivel, la posición del nivel freático medida con piezómetros. Y cuando se hizo, bueno, este talud de acá tenía taludes 1.41, que es normal la pendiente para suelos gravosos arcillosos. Pero en este sector se tuvo que levantar la pendiente a 1.2 y en un sector, y de aquí para arriba en 1.1. Entonces, cuando hicimos el análisis de estabilidad de esta presa, así como está, tenía factores de seguridad bajos, no pasaba. Entonces, decidimos por eso reforzar este terraplén con geomallas uniaxiales. Ahora, ¿cuál es el concepto? ¿Cómo trabaja una geomalla uniaxial? Este es un talud, ¿no? Y esta es una supuesta superficie de falla. Entonces, esta es una geomalla que se ha implementado en este talud. Ahora, ¿cómo trabaja? Esto trabaja al arrancamiento, dice. Primero que se forma una cuña activa, ¿no? El refuerzo tensionado es anclado en suelo estable, entonces esta geomalla ancla esto hacia el suelo firme, hacia atrás, porque esta es la superficie de falla. Cuando el refuerzo es demasiado débil, se va a romper acá y va a fallar. Cuando el anclaje es demasiado corto, será arrancado. Lo que significa que si el anclaje es muy corto, cerca a la superficie de falla, simplemente se va a arrancar y no va a trabajar la geomalla. Esos son los conceptos básicos del trabajo de una geomalla. Y las geomallas son fabricados de los siguientes polímeros: polietileno, polipropileno, cloruro de polivinilo, poliéster, poliamida. El que mejor responde a las condiciones de carga y de esfuerzos es el de polietileno, es el que se usó, ¿no? Y estas son 3 tipos de geomallas de 3 diferentes fábricas. Y esto que ven acá se denominan costillas, y estas son las costillas longitudinales y estas son las costillas transversales. Entonces dice, cuando las geomallas son fabricadas con láminas de polietileno previamente perforadas y sometidas a un proceso de deformación y estiramiento longitudinal para formar las nervaduras costillas, se obtienen las geomallas uniaxiales. Entonces, este es un elemento estructural de una sola pieza, ¿no? Acá no hay, ninguna de estas ha sido pegada previamente, es de una sola pieza. Las características, entonces dice, la resistencia de anclaje o resistencia por arrancamiento es el resultado de 3 mecanismos independientes que se muestran en la figura 1. Esta es una geomalla y en esta geomalla actúan 3 mecanismos. Primero, en el tope y en la base que está debajo, actúa una resistencia al corte, en este sentido. Estas son las costillas longitudinales. Entonces aquí actúa una resistencia al corte. Se supone que esta geomalla está empotrada dentro del suelo, del terraplén. Entonces el primer elemento resistente es a lo largo de esta costilla longitudinal. Después hay otra resistencia, TRS, a lo largo de la costilla transversal. Acá, aquí. El color rojo es el que es el
la segunda resistencia que actúa. Pero también hay una tercera resistencia que está actuando como una resistencia pasiva en esta posición. Dice, el TRB es la resistencia pasiva contra el frente de las costillas transversales. Este es el TRB, o sea, es la resistencia pasiva contra el frente de las costillas transversales. Y esta es la fuerza de arrancamiento que se genera durante un deslizamiento o durante un deslizamiento del talud. Entonces, estos son los mecanismos que ofrece una geomalla dentro del suelo cuando está empotrada. Bueno, acá hay más información sobre los mecanismos de transferencia de esfuerzos. Existe fricción a lo largo de la superficie de refuerzo de las costillas longitudinales. Existe resistencia pasiva sobre superficies de esfuerzos transversales de la geomalla. Esto también es otra figura donde está explicando cómo se generan las resistencias y las fuerzas de arrancamiento. Las fuerzas de arrancamiento se generan a lo largo de las costillas longitudinales y existe una resistencia pasiva, ¿no?, a lo largo de esta costilla transversal y una resistencia friccional a lo largo de las costillas longitudinales. Esta es otra manera de ver cómo trabaja la geomalla. Esta es una costilla. Estas son partículas de suelo, ¿no? Entonces, las partículas de suelo están comprimiendo en la geomalla y hay una fuerza de arrancamiento generada por el movimiento del deslizamiento, ¿no? También aquí se muestra cómo actúa una geomalla. A lo largo de la costilla longitudinal se genera una resistencia friccional. Acá hay una fuerza de arrancamiento generada por el movimiento del deslizamiento. Y aquí hay una resistencia pasiva. Estos son parte del elemento de la geomalla. Bien, ¿cómo se calcula el número de geomallas que se necesita? Robert Kerner, que es uno de los especialistas que mejor ha estudiado los geosintéticos, da una fórmula, ofrece una fórmula para obtener el número de geomallas. Aquí I igual a N es el número de geomallas. Y esta fórmula está relacionada con el factor de seguridad que todos conocemos, en donde M sub R es el momento de resistente sin reforzamiento, M sub D, que es es el momento actuante sin reforzamiento que incluye cargas por gravedad, sismo, carga muerta, carga viva y filtraciones. T sub G, que es es la resistencia permisible del reforzamiento. Cuando hablo de reforzamiento me refiero a la geomalla. I sub G viene a ser el brazo del momento y N es el número de capas, el número de geomallas que se va a emplear. Y el factor de seguridad debe ser 1,5, estamos hablando de una en condición estática. Entonces, esto se aplica y se introduce dentro del programa de cómputo. Entonces, se calcula rápidamente el número de geomallas de acuerdo a la carga que va a soportar, a las dimensiones del deslizamiento crítico que va a ocurrir en el talud. Entonces, son datos que se introducen. Bien, aplicando esas fórmulas, esos criterios, encontramos que las geomallas que están aquí en líneas azules están distribuidas de esa manera. Entonces, aquí hay una concentración de geomallas en el núcleo. Acá hay geomallas que se extienden hacia el espaldón aguas abajo. Aquí también hay varias y en la parte central. En esta parte recuerden que el talud es de 1,1, que es imposible aceptar una presa con 1,1. Ustedes saben que cuando diseñan una presa, normalmente el talud debe ser 2 horizontal, 1 vertical o 2.5 horizontal.
pero en este caso esta presa tenía 1.4 en un sector, 1.2 en este sector y 1.1 acá. Entonces, aplicamos y reforzamos este terraplén y encontramos que efectivamente después de hacer cálculos, este era el número de geomallas, era el óptimo, y encontramos que el factor de seguridad era estable, 1.5 en condición estática. Entonces, estos son los análisis de estabilidad que encontramos para esta superficie de falla. Estático es 1.64, ¿no? Y sísmico es 1.23 con esta superficie de falla. En otro caso, profundizando más la superficie de falla, el factor de seguridad sale 1.53, que es correcto, ¿no? Porque el mínimo es 1.5, ¿no? Y también durante un terremoto, con un coeficiente, con un análisis pseudostático, con un coeficiente 0.15 G, el factor de seguridad es 1.17, lo cual también es correcto porque el mínimo para un sismo es 1.1. Y finalmente consideramos una superficie más profunda. Acá el factor de seguridad es 1.4, un poco menor que el factor, y acá 1.09 en sísmico. Por ese motivo tuvimos que hacer un análisis de esfuerzo de formación con los criterios de McDill-SID, donde esa es otra forma de hacer el análisis de estabilidad de una presa. Cuando se tiene ciertas dudas con el análisis pseudostático, entonces se aplica, se toma el criterio de que durante un terremoto la presa comienza a moverse de un lado hacia otro lado. O sea, por el empuje del sismo, el terraplén se mueve de un lado a otro lado. Y cuando termina el terremoto, si la deformación permanente, o sea, ya de la presa es mayor de 1 metro, entonces significa que la presa ha fallado. En este caso, los cálculos que hicimos con el criterio de SID, obtuvimos que la deformación máxima fue de 36.8 en la sección 0 más 160. Como les dije, la máxima deformación permanente admisible es 1 metro. Entonces, este es menor que 1 metro, por consiguiente, la presa es estable. Esto es para una aceleración de 0.40 G. Aplicamos criterios con un sismo para Lima del año 74 y el Loyeo del año 85. Entonces, para Lima, la máxima deformación es 34.3 y con el otro terremoto, el 85, es 36.8, lo cual nos indica que la presa es estable. Bien, en las vistas fotográficas del proceso constructivo, esta es la construcción. Acá está el espaldón aguas arriba, el filtro, este es el núcleo impermeable, el primer espaldón, la primera fase, la segunda fase, y acá está el otro filtro, ¿no? Y acá está el muro de sostenimiento, ¿no? Que esto va creciendo así, ¿no? Así. Continúa creciendo, ¿ven? Todavía no llega acá a la parte donde se tiene que reforzar, ¿no? Con geomallas. Y hasta que, bueno, este es una lámina donde se muestra cómo se instalan las geomallas, ¿no? Entonces, se prepara la superficie, se coloca las geomallas y luego se cubre con el material, la capa de material de terraplén, puede ser 30 centímetros, se compacta y la unión entre dos geomallas se hace con este elemento también de polietileno. Bien, acá se está preparando el núcleo, como vieron en una lámina anterior. Las geomallas tienen mayor cantidad en el núcleo. Aquí están los rollos de las geomallas, ¿no? Listas. Acá se está preparando las geomallas. El material para recibir las geomallas no deben ser de tamaño grande porque podrían quebrar o dañar las costillas de las geomallas.
Aquí ya se instaló, ¿no? Ya se terminó de instalar en la zona del núcleo, ¿no? Y aquí está el tractor cubriendo con material, con arcilla, ¿no? El, la geomalla son capas de... Recuerden que las especificaciones normalmente cuando se emplean rodillos de 10 toneladas deben ser capas de 30 centímetros. Actualmente los terraplenes se pueden compactar con capas de 50 centímetros, pero necesitan rodillos de 20 toneladas. Y las técnicas actuales recomiendan que si se puede compactar con capas de 1 metro, pero el rodillo debe tener un peso de 36 toneladas, 30 a 36 toneladas. Eso generalmente se usa cuando los terraplenes de las presas tienen volúmenes muy grandes, hablando de 20 millones o 30 millones de metros cúbicos. Bueno, en este caso, como les dije, se está cubriendo y luego de haberse extendido el material, pasa el rodillo como cualquier capa compactada. Este es otro sector, ¿no? Otro sector donde están preparando, extendiendo la capa. Este es en el sector del espaldón aguas abajo, también con las geomallas extendidas. Aquí se ha extendido el material y se está sacando las piedras grandes, ¿no? Se está escogiendo a mano las piedras grandes porque no es recomendable que tengan piedras angulosas porque pueden dañar las geomallas. Bueno, aquí está el proceso de compactación y finalmente les quería indicar que en este sector fue que se colocaron las geomallas. Ven ustedes las trazas, que estas son las geomallas instaladas en la parte superior. Entonces, ya está próxima a terminar la presa, los 72 metros de altura. Aquí continúa, miren, acá sigue instalándose las geomallas, ahí están las trazas. Fue en este sector donde se instalaron, donde el talud de la presa superior tenía una pendiente de 1:1. Como le digo, el análisis de estabilidad en este sector nos indicaba factores de seguridad positivos, más de 1.5. Pero sin las geomallas, esta presa fallaba. Una vista ya construida totalmente la presa, ¿no? Una presa muy bonita. Y bueno, y después se hizo el cierre de... Esta presa tuvo un periodo de operación de 15 años, ¿no? Miren una vista aérea del cierre. El talud inferior, que tenía 1.41, se cubrió con losas de concreto, ¿no? Y se dejó unas áreas en forma de cruz donde se sembró vegetación. Esta parte de acá donde tenía taludes bastante parados, se hizo un corte y se dejó con taludes más inclinados hacia adentro. Cuando se termina el depósito de relaves, recuerden, ya no entra la pulpa de relaves ni el agua con relaves, ya no hay agua. Entonces se inicia un secado, por lo menos superficial, del depósito. Entonces acá observan los relaves secos y la presa tiene una corona que está acá. Esta es la corona de la presa. Esta parte de acá se hizo otra muestra, otra vista panorámica, ¿no? De cómo ha quedado actualmente. Cuando ustedes viajen a Huánuco van a ver esta presa ya con obras de cierre. Nosotros estamos haciendo el cierre de este otro sector también de acá, que se llama Malauchaca.
Así está, ¿ve? Está cubierto con bloques de concreto y acá se ha sembrado en estos espacios vacíos que se ha dejado acá. Bueno, esa es la presa actual y ese es el desarrollo donde se demuestra que sí se puede aplicar geomallas, y sobre todo durante el periodo de operación corto, ¿no? 15 años, ¿no? Y se pudo trabajar durante 15 años en una zona donde parecía que no era posible. Bueno, muchas gracias.